Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a las claves de la semana en Estados Unidos, que contamos siempre con la inestimable colaboración de Héctor Chamizo, y en la que hoy, aunque sea un día festivo en Estados Unidos, vamos a repasar varios puntos interesantes. Hemos conocido el techo de deuda, que ahora veremos, comentaremos también la ponderación del S&P 500, las perspectivas de tipos que han cambiado y también todos los datos macro que debemos de tener en cuenta para esta semana. Pero antes de todo, pues darle la bienvenida al protagonista de esta sección, que es Héctor Chamizo. Héctor, buenos días. Buenos días, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, estaba comentando que, bueno, hemos empezado la semana un poquito movidita, primeramente con los datos o lo que conocimos del techo de deuda de Estados Unidos, que ahora comentaremos, pero también aquí en España pues nos hemos levantado con que de golpe de repente tenemos unas elecciones anticipadas. Claro, eso afecta al mercado. Eso generalmente solo afecta al mercado cuando hay un cambio. Pero ese techo de deuda, no sé qué impacto puede tener el mercado o si realmente se está descontando, porque sí que es cierto que esto no es la primera vez que ocurre, ni es la segunda vez que ocurre, suele ocurrir de manera paulatina durante los años y quizá este escenario ya lo tenían descontado. En realidad, Juan, lo que creo que ha pasado es que se ha escenificado más una especie de teatro político durante estos últimos meses que otra cosa, y a falta de catalizadores más fuertes, me parece que la desviación hacia la atención del techo de deuda, que hemos estado informando mucho, y yo en concreto a través de mis canales, mis redes sociales, por supuesto mi canal de Twitch y YouTube, que ya sabes que ahí le doy caña habitualmente. Porque al final el centro de atención Y de necesario seguimiento los canales de Héctor Chemizo para estar al día, tanto el de Héctor como Serenity Markets, son totalmente complementarios. Exactamente. Yo, por mi parte, también recomiendo siempre que se visite Serenity Markets con esa información al minuto tan fantástica que se hace y con esa dirección fantástica y maravillosa de Cárpatos. Claro que sí. Y lo que decía, yo creo que se había gestado una especie de teatrillo político, de tiras y aflojas por parte de republicanos y demócratas, pero que al final el acuerdo tenía que llegar. Estados Unidos es una economía fuerte, una economía seria, y no se podía permitir el lujo de que la gente o el mercado lo viera como si fuera una especie de república bananera. Estados Unidos es un país que cumple con sus pagos, que lo ha hecho así históricamente, y el riesgo de default, que es verdad que a nivel de CDS se había subido mucho, pues no, al final no era algo que sabíamos que iba a terminar cristalizando, simplemente por eso, ¿no? Porque Estados Unidos no puede perder digamos, el sitio privilegiado con respecto a China, por poner ese ejemplo. Si impaga su deuda, ¿qué credibilidad tiene un país que impaga su deuda? No era posible. Entonces, el mercado, el acuerdo empezó a descontarlo ya durante la sesión del viernes, con esas subidas que tuvimos tan importantes. Los futuros en el día de hoy han abierto con subidas, pero que se han ido moderando, y seguramente a medida que avancemos la semana, pues esto se vaya moderando y de nuevo el discurso se vaya a situar por parte del S&P 500 y los mercados y los inversores institucionales y minoristas también en lo que de verdad importa, que son los datos macro y que son las perspectivas de tipos de interés por parte de la Fed, y digamos donde está el foco de atención habitual, ¿no? En cómo puede afectar los tipos de interés a la economía, si va a haber recesión, de qué manera van a impactar sobre los beneficios empresariales, lo que venimos hablando aquí durante mucho tiempo. Y una vez que se acaba la función del teatro político, pues entra ya en escena lo que de verdad importa, que es la economía de verdad. Oye, antes de pasar a las perspectivas de los tipos de interés y los datos macro, que aquí podemos tener una sorpresa y parece que haya cambiado bastante, de una manera bastante radical el discurso. Oye, el S&P 500 comentábamos anteriormente que está muy sesgado. Hay 7 valores que es el que dominan directamente el mercado, son los que todos conocemos, las grandes tecnológicas. Y claro, esa ponderación está quizá llevándonos a un error de interpretación, porque sí que hay 7 valores que dominan el mercado, pero todo el resto no están siguiendo la misma línea. Así es, y si nos fijamos, esta dispersión que está habiendo en el mercado y esta poca amplitud nos lleva a épocas como el 1999, ¿no? Por ejemplo, en 1999 solo había 22 valores, me parece, que superaban al índice y batían al índice en rentabilidad, y ahora estamos más o menos en esos mismos niveles. Esta falta de amplitud
al final lo que hace es que estreche la posibilidad de que el SP500 se mantenga en niveles sólidos, estables en el largo plazo, porque al final es menor diversificación que tiene el índice al estar pues esa ponderación de grandes valores pesando mucho. Si mañana Apple, Nvidia y Meta caen un 5%, pues el índice se viene muy abajo, por poner ese ejemplo, y eso al final hace que el riesgo del índice sea mucho más elevado que en otras épocas. También tiene el otro componente, Juan, de que si el resto de valores tira, el índice puede comportarse muy alcista, porque ahora mismo se está sujetando por esos valores, y si, por ejemplo, valores industriales u otro tipo de valores de consumo cíclico, es decir, de otros sectores que son que ahora mismo no se encuentran en rentabilidades tan positivas, pues si empiezan a tirar, el mercado va a tirar mucho más fuerte, me refiero al SP500. Pero es verdad que es una situación anómala, muy anómala, que la vivimos en la previa de la crisis de las .com, que lo vimos en la previa de la crisis del 2007, pero que también lo vimos en 2020 antes de la recuperación tan fulgurante que tuvo el mercado. Es decir, que lo que sitúa esta situación, lo que hace que tengamos es de un escenario de más riesgo, sesgado tanto por la parte alcista como bajista. Generalmente pesa más sobre la parte bajista, pero yo creo que ahora, por el volumen de cortos que estamos teniendo en los mercados, que ya lo hemos hablado aquí en otros programas, si hay algo que tire al alza y se produzcan cierres de cortos, puede sesgar algo más el mercado al alza en el corto plazo con toda esta situación. Pero al final es mucho más riesgo de que se disparen volatilidades en corto plazo, de que el mercado no sea sólido, y el inversor pues tiene que tener mucha prudencia con esta situación. Siempre decimos lo de la prudencia, pero es que es cierto. Es lo de la prudencia continúa primando en el mercado, aunque veamos estas alzas, hay que ser muy cautos, porque es que además es lo que comentábamos antes, las perspectivas y tipos de interés. Claro, hace un tiempo, que esto ya lo comentamos tú y yo, ya lo advertimos, quizá había un excesivo optimismo, porque se escuchaban voces de no, vamos a bajar tipos de interés a partir de junio, a partir de julio, vamos, luego los tipos de interés en lugar de bajarlos ya eran para finales de año, y quizá ahora se está hablando ya no de bajarlos, sino de incluso subir 25 puntos básicos ahora en la próxima reunión por los datos de los empleos que hemos conocido en Estados Unidos y estamos conociendo, quizá más de los empleos de la petición de subsidios de desempleo, que también, como comentábamos tú y yo hace unas semanas, tiene una visión bastante más cercana a la realidad que esas encuestas que hacen de empleo. Sí. Sí, yo creo que aquí ha pesado que el empleo todavía no se toca mucho, no está, es decir, que no está muy tocado todavía, que aguanta, que sigue sólido en términos generales, aunque está cambiando la tendencia, pero cambia de una manera muy lenta, muy a paso de tortuga, que a la Fed no le preocupa en términos de que puede hacer daño sobre la economía de momento, aunque recordemos que el empleo es el indicador más retrasado para medir recesiones económicas y el impacto real que hay sobre la economía. Y hay que tener esto muy, muy en cuenta. Pero además de esto, los datos del PCE de la semana pasada, peor de lo esperado, evidenciando que quizá la inflación o los problemas de inflación pueden ser más pegajosos de lo que podía prever la Fed, le dan un poquito más de cuartelillo y manga ancha para que tome medidas económicas y que siga aplicando políticas monetarias restrictivas. ¿Y esto en qué se deriva? Pues básicamente en que suban 25 puntos básicos ya en la próxima reunión de junio. De hecho, los futuros fondos federales, que hace nada descontaban una posibilidad de que subieran tipos un 20% o 25% aproximadamente, ahora ya, la última vez que le he echado un ojo, lo descuentan al 70 y pico por ciento. Es decir, que casi que está bastante claro que van a subir tipos en la próxima reunión de junio. Bullard mismamente, que recordemos que no tiene derecho a voto, que lo que dice hay que cogerlo con pinzas, pero hablaba de que los tipos seguramente tengan que subir al 6%. Y es verdad que nos reímos desde fuera un poco de este tipo de argumentos, lo lleva diciendo durante mucho tiempo, y van pasando los meses, Juan, y vamos estando cerca de ese 6%. Exacto. O sea que cuidado, derecho a voto al final. Algo de razón puede que tenga, viendo cómo se está comportando el empleo y lo que resiste la economía de Estados Unidos. Lo que parece claro es lo que dices. Si nada cambia, si no hay recesión a la vista en términos de destrucción de empleo, la Fed va a aguantar con la retórica de mantener los tipos altos durante todo el 2023 y empezar a bajar en 2024. Vamos a ver, ¿no? Si es que al final lo que va a marcar, yo creo que para mí, lo que va a marcar, no lo que yo creo, sino lo que creo que va a marcar
las decisiones de la Fed será el mercado laboral. Si el mercado laboral empieza a generar destrucción de empleo, es decir, más despidos que contrataciones, cuando eso se produzca, la Fed ya hará el pivote. Aunque sea tarde, porque sabemos que es un indicador rezagado, pero creo que es lo que va a marcar el punto de inflexión de la Fed. Cuando haya de verdad destrucción de empleo neta, que de momento no lo está viendo, aunque ahí ya sabemos, Juan, que hay revisiones a la baja muy sangrantes en los datos de empleo. Que por cierto, este Sí. viernes tenemos dato de empleo. Claro, yo también creo, o sea, yo estoy convencido en que la clave o el punto de inflexión será precisamente cuando se vea afectado el mercado el mercado de trabajo. Pero yo también continúo en mi tesis, que vengo defendiendo desde el año pasado ya a capa y espada, en el cual no vamos a ver una inflación en el 2,5 ni en Europa. En Estados Unidos quizá más pronto, pero en Europa tampoco en un periodo de tiempo largo. Es decir, yo abogo por la tesis de que debemos acostumbrarnos a una inflación superior, fíjate lo que te voy a decir, al 3%, bastante superior al 3%, durante un periodo de tiempo muy largo. Precisamente por eso que está ocurriendo en Estados Unidos. No es fácil, pero no es fácil no por nada, sino porque yo pienso que los mecanismos que tenemos de política monetaria, los mecanismos que tienen los bancos centrales y la economía ha cambiado radicalmente. Esto creo que lo hablé contigo también hace mucho Sí, tiempo. Ha cambiado sí. radicalmente desde los libros de historia económica que estudiamos hasta ahora, ha cambiado todo radicalmente. Y están utilizando los mismos mecanismos que quizás estén anticuados. Con lo cual, llevar una economía totalmente diferente a hace 100 años, con las mismas herramientas de hace 100 años, no tiene la misma acción, no tiene el mismo empaque directamente en la economía real. Con lo cual, yo creo que volver a ese objetivo de inflación del 2,5% que establecen los bancos centrales es muchísimo más complicado de lo que lo podría haber sido en el año 2008, por ejemplo. Sí, y luego aparte de esto, me gusta últimamente decirlo en mis redes sociales porque yo había hecho mis análisis previos y hablábamos del SP 500 que quizá el suelo podía estar en 3.300 puntos, un poquito más abajo de lo que habíamos visto en octubre. Pero es verdad que a medida que avanza el calendario y van pasando meses y la economía sigue fuerte y los institucionales siguen teniendo dudas y el rango lateral se ha ampliado quizá durante mucho más en el tiempo de lo que pensábamos, se aleja ese escenario de volver a la baja, a no ser que aparezca una crisis severa que no estamos detectando ahora mismo, que, insisto, muy probable viendo dónde han llegado los tipos de interés y de la inversión de la curva de tipos que hemos visto en el mercado de bonos. Pero ya veremos si esto se dilata o no en el tiempo. Entonces, no sería descartable, Juan, que la economía real vaya por un lado, como estamos viendo, y que los datos se vayan deteriorando y el mercado vaya por otro. Incluso hemos visto en economías inflacionarias cómo la bolsa ha tirado al alza pese a que la economía se ha deteriorado mucho, sobre todo en países de hiperinflación bestial como puede ser Venezuela, Argentina, etcétera, ¿no? No es el escenario de Estados Unidos, pero es un ejemplo de que muchas veces la economía real y los mercados de renta variable no van de la mano. Se termina esa correlación. ¿Y por qué no puede que vayamos a ese escenario de que se termine esa correlación de economía real y mercados? Yo creo que el escenario más probable no es ese, pero es un escenario que debemos manejar, viendo cómo está el esquema y viendo cómo en otros países donde hay alta inflación, pues la bolsa ha ido por un lado y la economía real ha ido por otro. Es una teoría que hay que tener en cuenta, que insisto, creo que no es lo más posible, pero que hay que meterlo en el centro del debate, sinceramente. Correcto. Yo como curiosidad que estabas comentando la bolsa de Argentina, el Merval, sí que invito a las personas que nos estén escuchando, nos estén viendo, si no han mirado nunca un gráfico de la bolsa argentina del Merval, por favor, buscadlo, porque es cierto que aquí hay que descontar inflación, hay que descontar muchísimos datos para tener una visión real. Pero vamos, tú ves este gráfico en cualquier compañía y dices, pero por Dios, ¿cómo no he entrado Es una yo en burbuja, el año, dices una en burbuja. el año 2000? Sí, sí, porque es una pasada. O sea, fijaros como dato, pues podía estar cotizando el 1 de marzo del año 2000, cotizaban 24.000 y ahora están 342.000. O sea, una Y auténtica barbaridad. lo que pasa es que luego te das cuenta que eso cotiza en pesos y dices, ah, vale. Porque el Correcto, por eso peso... digo yo que hay muchas variables que hay que manejar, pero mirando el gráfico es espectacular, es una maravilla. Exacto, exacto, Oye, exacto. por Por eso último, digo,
Sí, no, simplemente un apunte. Digo que por eso Sí, digo sí, que lo perdona. es probable porque el euro se ha devaluado y el dólar también, pero no a esos efectos, ni No, no, muchísimo, no, no, no no. tiene nada que ver. Pero sí que puede tener un peso de protección, de que, de hecho, yo creo que la gente está entrando en Apple, en Nvidia y en este tipo de empresas, primero por sobrecalentamiento y iniciación de una burbuja de la inteligencia artificial, en el caso de Nvidia, y en el caso de Apple y otras, como Apple es la principal posición de Warren Buffett, sin ir más lejos. Pues yo creo que como protección a todo este escenario, viendo que todavía las ventas aguantan, pero si viene una recesión, ¿van a aguantar esos números? Es un poco la pregunta y el Mm. debate que tenemos que lanzar, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, sí. hay que seguir viendo y de momento el SP por encima de los 4.200 puntos, camino quizá hacia los 4.326, que es la siguiente resistencia tan importante, y de superar los 4.326 puntos el SP 500, pues esto tenemos que decirlo, Juan, se acabó la tendencia bajista. Ya está, es que no Sí, tiene sí, más. sí, sí. Si supera los Mm. 4.326, fin a la tendencia bajista. Así que muy pendientes de Muy todos estos. pendientes de esos niveles. Mm. Exacto. Oye, por último, datos macro tenemos esta semana también, que son muy importantes. Lo hemos dejado para el final, pero hacemos un repaso cuáles son esos datos clave que tenemos que tener en cuenta para esta semana en Estados Unidos. Pues efectivamente, la semana pasada tuvimos ese deflactor de la inflación y el core PCE y el PCE, ¿no? Que nos mide un poco cómo va la evolución de la inflación en Estados Unidos. Lo sigue bastante la Reserva Federal de cerca. Es un indicador muy claro que los miembros del FOMC lo tienen ahí en su radar. Y esta semana tenemos datos del precio de la vivienda, la confianza del consumidor este mismo miércoles. A partir del miércoles es donde van a producirse los datos más relevantes en Estados Unidos. Y el jueves, vacantes laborales, que nos dan siempre pistas de cómo está el mercado laboral en Estados Unidos, los famosos JOLTS, y también el ISM. Es decir, para ver cómo va la industria manufacturera, la industria de servicios, etcétera, el ISM de Estados Unidos también lo tendremos la publicación este próximo jueves. Es decir, que hay que estar muy atentos a ver cómo sigue la actividad de la economía en Estados Unidos con estos indicadores que sirven de leading indicator, es decir, de indicadores adelantados de la evolución de la economía. Y el dato estrella, Juan, será el viernes, el dato de empleo, la tasa de paro también. Y sobre todo ya no por ver este dato de creación de puestos de trabajo, que se sigue pensando que se van a seguir generando puestos de trabajo, quizá con menos intensidad que el mes anterior, sino por las revisiones que se pueden producir de meses anteriores. Porque ya sabemos que el mes de abril tuvo Y eso es lo un que más dato les gusta, hacer espectacular. las revisiones. Entonces vamos a ver qué revisión tenemos del dato de empleo, porque en función a cómo salga la tijera, también nos puede dar muchos indicios de si el mercado laboral se está enfriando o no. Muy bien. Oye, Héctor, muchísimas gracias. Recordad seguir a Héctor Chamizo en su Twitch. Fácil, ponéis en Google Twitch Héctor Chamizo y os va a llevar directamente. Discord, Twitter. ¿Qué más me dejó? En YouTube también. YouTube, perdón. Eh, Exacto, que se me había olvidado. Pues nada, Héctor, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. pues muchas gracias a ti y nada, muchas gracias a todos los que nos están viendo.